de la República, el doctor Rodolfo Barrios. Buen día, doctor, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Bien, doctor. Muy bien, Bien, gusto bien. saludarlos. Buen día. Igualmente, doctor, este tema de que nos salvamos, ¿verdad? Creo que gracias al trabajo de la mayoría de pagar, es cierta la cifra, $1.000 millones a favor de comunidades indígenas. Así mismo, hay una asociación de parcialidad indígena. Esto es muy importante comentarlo, que quizá parece ahora, digamos, o se da a conocer un monto de esta magnitud, pero realmente la demanda es del año 2014, ¿verdad? Sí. Entonces, como estaba en trámite procesal, ¿verdad? Todo este tiempo tampoco esto estaba en el tapete. Y bueno, y sí, hoy, si bien, ¿verdad? Me parece oportuno hacer las aclaraciones, ¿verdad?, al respecto de la situación procesal. Ujú. Esta es una demanda que se planteó, como les decía, en el año 2014 contra la Procuraduría, o sea, contra el Estado paraguayo, una demanda por indemnización de daño y perjuicio, donde profesionales apoderados de distintos grupos, ¿verdad?, que conforman esta asociación de parcialidad indígena, realmente realizaron, y esto es muy particular, ¿verdad?, una demanda basada en violaciones de derechos que sufrieron los distintos pueblos indígenas desde la conquista española, pasando por la colonización y hasta nuestros días, ¿verdad? Es decir, realmente es una demanda que podría llamarse con un carácter histórico, ¿verdad?, un desarrollo histórico, que es lo que ellos plantean, y sumaba a esto a la época 4.500 billones de guaraníes que a la época ellos mismos lo habían detallado en su demanda, era $1.000 millones, ¿verdad? Sí. $1.000 millones. La Procuraduría en su momento, años 2014, 2015, en primera instancia opuso excepciones que fueron valoradas como correctas por el juez de primera instancia. Sin embargo, el Tribunal de Apelación revocó estas decisiones, ¿verdad? Y como eran cuestiones, digamos, previas, esto ya, si se intentó volver a tratarlas en la Corte consideró que ya no le correspondía analizar eso, porque no eran cuestiones establecidas en la sentencia definitiva, entonces su competencia ahí se veía limitada. Y ahí es donde ocurre que el expediente tiene que volver al tribunal y luego al juzgado de primera instancia. Ujú. Y se produce ahí algo que suele pasar, ¿verdad? El juez, que ya era otra persona, en el séptimo turno tenía una causal de inhibición con la Procuraduría, se inhibe, pasa esto al octavo turno de primera instancia de la capital, y el juez entonces, para dejar firme su competencia, notifica y pide que se haga saber, ¿verdad?, la competencia de su juzgado, y pide que se notifique por cédula. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Todavía en etapa de que tengamos que contestar esa demanda después de 9 años, casi 9 años, los representantes de la Asociación de Parcialidad Indígena notifican esa providencia después de 6 meses, y ante eso, hace un año, un poco más de un año atrás, la Procuraduría planteó esta declaración de caducidad justamente por el transcurso del tiempo sin que el expediente, ¿verdad?, más de 6 meses, se haya impulsado. Ujú. Lo cual correspondía evidentemente a la parte actora por ser la interesada, digamos, en hacer o lograr sus pretensiones, ¿verdad?, indemnizatorias, y que avance el proceso básicamente a ese fin. Esto se dio fuera de plazo, según lo que entendíamos. Se planteó esta caducidad de instancia, y esto fue lo que se resolvió la semana pasada, donde el juez efectivamente declaró la caducidad, y con esto hay un rechazo, ¿verdad? O queda la demanda en este estado, con lo cual, si bien no firme, ¿verdad?, habrá que ver si recurren esto, pero creemos que independientemente a que recurran, el Tribunal de Apelación también nos dará la razón, porque es muy clara La normativa al respecto a la caducidad. es muy clara la normativa, y también es muy claro, si no hay dudas del espacio de tiempo en que el expediente Ujú. no fue
no fue impulsado, ¿verdad? Tal como lo exige el Código Procesal. Y ¿Quién, en esta situación estamos. quién Y fue el juez, doctor? efectivamente, el juez del octavo turno, te confirmo, Octavo turno. aquí Civil mismo, de Asunción. Secretaría número 15 del 25 de abril del 2023 es la sentencia. Y bueno, estamos esperando que queden notificadas las partes y a partir de ahí entonces también, bueno, quede esto firme, ¿verdad? Y en caso contrario, como te digo, lo llevaríamos ¿verdad? El juez es Walter Raúl Mendoza, ¿verdad? El juez del Raúl octavo Mendoza. turno. Sí. Sí, ya dictó el AI 472 del 25 de abril de este año. Por ahí sacó, o sea que hay una fundamentación Por ahí. clara. Por supuesto. Pero básicamente yo te puedo hacer el relato de las fechas, ¿verdad? En cuanto a la caducidad también para que esto Sí, por favor. no haya dudas, digamos, en relación a la cuestión. Tiene que ver con... ¿En qué, ¿En qué fecha fue la última vez? A ver, el 4 de marzo del 2021, el expediente estuvo en la Corte Suprema y declara mal concedidos los recursos. Uh-huh. En el 2021. Como te explicaba al inicio, la Corte decidió que ya no tenía que expedirse sobre las excepciones previas. Sí. ¿Verdad? Va esto, el 12 de marzo la Corte ordena la revisión al Tribunal de Apelación. Se recibe esto el 14 de abril del 2021. El 23 de abril del 2021 el Tribunal de Apelación ordena la remisión del expediente a primera instancia. El 19 de mayo de ese mismo año se recibe el expediente en primera instancia. El 15 de junio se inhibe el juez en el séptimo turno, ¿sí? Y el 27 de agosto del 2021 aparece esta providencia hace saber del juez del octavo turno que entonces era para dejar firme su competencia y ordenó su notificación en cédula en formato papel. ¿Qué es lo que ocurre? Que de vuelta te reitero, el 27 de agosto fue esa providencia y la notificación a la Procuraduría se dio recién el 15 de marzo del 2022. Es decir, había superado el plazo de 6 meses que tenía septiembre, octubre, noviembre, diciembre, febrero y marzo para este planteamiento, y con lo cual entonces ahí se planteó la caducidad y fue lo que en este caso tuvo lugar. Tuvo plena vigencia, sí, así claro, mismo. Así mismo. Recordemos, o sea, que el impulso procesal depende del que demanda. Entonces... Así mismo, porque es el interesado, ¿verdad? Claro. Esta es una carga que se le impone, es una figura, digamos, que está establecida en nuestra norma procesal, justamente para no mantener, ustedes saben, digamos, eternamente los juicios digamos, al simple criterio del actor de una demanda, ¿verdad? Entonces él tiene la obligación, al menos dentro de los 6 meses, de realizar este impulso, ¿verdad? Y si no lo hace, entonces se produce esto que es la caducidad de la instancia por el transcurso del tiempo y la inactividad procesal, que es lo que efectivamente ocurrió en este caso. No sé si anoté bien, 27 de agosto queda firme la competencia del 2021. Sí, es decir, el 27 de agosto dicta la providencia, ¿verdad? 27 de agosto dicta la providencia. Así mismo. Y de ahí pasaron 6 meses para el siguiente impulso. Así mismo. O sea que enero se cuenta también, doctor. Porque si no, te comento para que quede claro. Uh-huh. En aquel momento, si bien a la Procuraduría se le notificó en los 6 meses, uh-huh, debía notificar a las demás partes qué es lo que había ocurrido. Ya. Ahí me cierra, claro, lo que anoté, porque sí. El 15 de el 15 de marzo, el 15 de marzo estamos todavía dentro de los 5 meses, 20 y tantos días. Sí, ¿qué pasó? Esperamos fin de mes de marzo, se esperó en aquel momento, y ya los primeros días de abril se plantea ante la inexistencia de una
comunicación a las demás partes. ¿Cuáles eran las demás partes? El Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y el INVI, a quien los miembros del Tribunal de Apelación, en aquella sentencia que rechazó las excepciones opuestas por la Procuraduría, ordenaba que formen parte, integren la LITI, justamente porque estábamos hablando de comunidades indígenas que realizaban el reclamo, ¿verdad? Y por el carácter constitucional que tienen ambas instituciones. Esto era, de vuelta, así como la de impulsar el proceso, con todas las partes y cumpliendo la disposición del Tribunal de Apelación, que le correspondía claramente a la parte actual, ¿verdad? Al no haber realizado eso, entonces quedó fuera fuera del plazo ya digamos, esta obligación que tenía de dar o poner en conocimiento a todas las partes. Ya, o sea, el juez lo que resolvió es que no le notificó a todas las partes en tiempo y forma. Sí, ni siquiera te agrego un dato más. Ni siquiera ellos mismos se dieron por notificados. Sí, no hay un escrito donde ellos, lo que se hizo fue notificarle a la Procuraduría, ¿verdad? Efecto de impulsar, pero no hay un escrito donde expresamente ellos se den por notificados, y como te digo, tampoco hayan notificado a las demás partes que el Tribunal de Apelación había determinado necesariamente tenían que ser consideradas coadyuvantes de la parte actual. Ministerio Público, Defensoría del Pueblo. Ya. Ok. ¿Está bien? Oh, excelente. Bueno, un planteamiento bastante interesante del contenido de la demanda, digamos, pero hoy queda resuelto a través de una cuestión procesal como recién les explicaba. Sí, en estos días hablábamos con un colega y me decía, pero ¿cómo las cuestiones procesales van a estar? Pero lo que pasa es que las reglas de juego son clarísimas, ¿verdad? Sí. El fondo de la cuestión es tan importante como el proceso para llegar al fondo de la cuestión. Si uno presenta su contestación o la contestación de la demanda a los 20 días y no a los 19 días con el plazo de gracia ese que tenemos, o sea, estás muerto, o sea, ya se te da por no contestar la demanda y punto, ¿verdad? Así mismo, se pierde ese derecho, Entonces, las reglas son claras y con relación a un proceso dentro del sistema judicial que tenemos, es tan importante el proceso como el fondo de la cuestión. Así mismo. Doctor, así mismo. Y es cierto que pidieron reivindicaciones de la época de la conquista. Sí. Hay todo un relato histórico, evidentemente que se basan no simplemente, sino que en documentos, digamos, históricos y lo que queda, ¿verdad? Para poder sustentar, digamos, daños que las comunidades indígenas y actores, las cuales, ¿verdad? Como la Procuraduría tampoco no tuvo la oportunidad de contestar la demanda ni expedirse. Yo no quiero adelantarme a eso, porque podría ocurrir, ¿verdad?, que tengamos que hacerlo. Creo que no, porque supongo que esto va a quedar confirmado. En caso que no quede firme ahora, quedará confirmado después. Pero bueno, podríamos tener otros planteamientos en el futuro al respecto. Yo entiendo, ¿verdad? Sabemos y respetamos, somos respetuosos los derechos humanos, las parcialidades indígenas, y entendemos que, bueno, que por supuesto que hay reivindicaciones que puedan ser válidas, pero para que estas puedan ser, yo entiendo también, aceptadas por un juez, tienen que tener un verdadero sustento probatorio, real, válido y, digamos, admitido nuevamente por nuestras normas procesales, ¿verdad? Tal como le explicaba a esa persona, digamos, los juicios se tramitan conforme a ciertas normas, conforme a ciertos parámetros. Sí. ¿Verdad? Puede haber una verdad real, pero lo que prima es la verdad formal, ¿verdad? Aquello que está en el expediente, y entonces la discusión siempre se va a centrar con lo que está en el expediente, se tramite frente al juzgado, ¿verdad? Si tampoco podemos pretender que un juez haga un análisis histórico y demás si no tiene elementos de prueba más allá de que los libros puedan contarnos, ¿verdad? Entonces, teórico. Un poco esa es pero sí, te imaginarás que por el transcurso del tiempo y todo lo que se reclamaba, el planteamiento alcanzaba esa suma.
Pero deberían de reclamarle a los españoles en todo caso, ¿verdad? O sea, También, o sea, también. digo, ¿verdad? No, no, Creo que hay ahí, creo porque que hay al menos una parte de la historia que no nos correspondería responder, ¿verdad? En sí, todo sí, caso. porque nosotros somos básicamente a ver, un poco, un producto, por llamarle de una manera, de los indígenas y los españoles, ¿verdad? O sea, nosotros, Sí, al final y al postre, también sí, nacimos en esta tierra así y mismo. nos No, multiplicamos en además, esta tierra, ¿verdad? además es bueno recordar que el Estado paraguayo está en procedimientos de cumplimiento de sentencias dictadas por la Corte Interamericana, ¿verdad?, respecto a 3 parcialidades indígenas que ya son de larga data, y que todos estos años se ha ido dando este cumplimiento, mejorando la situación de vida de las comunidades indígenas, y que evidentemente como estos procesos aún no han concluido, digo, el de cumplimiento de la sentencia, el Estado va a continuar con su proceso a través de sus instituciones y los distintos órganos para poder darle una vida digna y aquello que el derecho le corresponde, por supuesto, generar y gestionar que los trámites administrativos que sean necesarios para esto se puedan cumplir, ¿verdad? Así mismo, doctor, vamos a estar atentos a qué resuelve Vamos, la Cámara. estaremos atentos, sí, le agradezco por la comunicación y atento a cualquier otro tema que pueda ser de interés también siempre acá en la Procuraduría. Doctor, antes que cortemos, en estos días había hablado con personas en la corte y me dijeron que están estudiando. ¿Qué información tenés sobre el caso este de la indemnización de la Ruta 2, que la jueza primera instancia alzó muchísimo, la Cámara bajó y fue a la corte? Aquí anulamos, está en proceso. Se logró la nulidad que ya se revocó totalmente en realidad. Se ¿Verdad? revocó Porque totalmente en segunda instancia, sí. Sí, se había establecido que no era el trámite correspondiente, porque hay una ley especial, creo que una vez lo conversamos también. Sí, conversamos. Estamos atentos ahí expectantes a la decisión de la Sala Civil. Ok. Está en proceso, sí, tenemos esa información y creemos que los argumentos que expusimos en su momento ante la Sala Civil son lo suficientemente válidos para que se confirme lo que resolvió el Tribunal de Apelación, ¿verdad?, en segunda instancia. Gracias, doctor. Un saludo a todos. Hasta luego. Hasta luego. Usted está escuchando PDS. El Procurador General de la República, Rodolfo Barrios. No es Rodolfo Eina. No. Ojalá. Llámale por ahí a ver si nos atiende. Y a Matthew, porque dice que terminó pues la auditoría